Ramón Bernadoy me propone un tema muy interesante y que yo creo que hay que tener muy en cuenta, el derecho a parir dignamente. El parto es un momento muy crítico por muchos aspectos, especialmente para sus dos grandes protagonistas, la madre y el bebé. Y por eso lo de parir dignamente es algo que hay que tener muy en cuenta, pero que será mejor, como decíamos, Ramón, que nos explique en qué consiste este derecho. Buenos días, Ramón Bernadoy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí una semana más y de saludar a todos nuestros oyentes y espectadores. Y hoy vamos a hablar de esto porque, mira, te cuento un poco por qué me ha surgido este tema, ¿no? Los temas que voy sacando aquí, a veces se me ocurren, me los planteas tú minutos antes de empezar, a veces los preparo y a veces me surgen por la actualidad que voy viendo, ¿no? Uh -huh. Yo ya sabes que estoy en un grupo que es de selección de documentales de los premios Feroz, ¿no? Uh -huh. Y por ello mismo veo pues muchos documentales. Este año se han presentado 60 y tantos documentales y estoy en ese proceso ya terminal de terminar de ver todos y me encuentro, este fin de semana me he encontrado con un documental que se titulaba Parir, de Claudia Reich, y que es un documental que veo y me parece súper interesante y además me parece muy interesante tratar aquí el tema, ¿no? Uh -huh. Y este documental plantea, hay diversas circunstancias que ocurren en los partos. Hablo en España, pero esto es una cosa posiblemente mundial. Y es posiblemente la falta de humanización en los partos y esa falta de relación, diríamos, necesaria, imprescindible entre las matronas, los ginecólogos y la paciente, ¿no? Y muchas veces se crea una especie de territorio de autoridad en la que la matrona, el ginecólogo tienen la autoridad y le dicen a la paciente qué se va a hacer sin darle opciones y sin explicarle, ¿no? Yo siempre he partido de un principio que es que la asistencia médica tiene que ser sobre todo una asistencia humana, ¿no? Y que cualquier técnica debe ser explicada y consentida por el paciente, ¿de acuerdo? Y esto muchas veces en los partos no ocurre. A la paciente se le dice, vamos a hacerte cesárea, o no se le explica que se le va a hacer una episiotomía, o no se le explica que va a ser sedada, me explico. Es algo muy habitual y entonces se le trata, en este documental se ve muy bien, es un documental que cuenta casos pues, en los que ha habido mala praxis claramente y en los que se trata a la paciente como si fuera disminuida, como si no tuviera capacidad de elegir o de comprender, ¿no? Y eso crea situaciones a veces y muy inconvenientes y a veces hay consecuencias en los partos lamentables, ¿no? Como episiotomías mal hechas o la realización, por ejemplo, la maniobra de Christeler, que ya cuando estudié la carrera en los años 70 se nos decía que nunca hay que hacerla, ¿no? Y parece ser que aún se sigue haciendo, ¿no? La maniobra de Christeler es una maniobra en la que la matrona, el matrón o el ginecólogo posiciona su antebrazo en la parte superior del abdomen, presionando fuertemente hacia abajo con todo el peso de su cuerpo para intentar expulsar el feto, ¿no? Es una práctica que no está recomendada, que está totalmente proscrita, pero que a pesar de eso parece ser que se sigue haciendo según se relataba en el documental, ¿no? A veces se hacen episiotomías innecesarias que pueden causar desgarros fatales, desgarros del esfínter rectal y que causan como consecuencia en la paciente lo que se llamamos encoprexis, que es la falta de continencia de las heces, lo cual, imagínate, limita una barbaridad la vida social de la paciente y a veces se produce un daño obstétrico innecesario que puede afectar al feto, ¿no? Entonces, aparte de exponerse en este documental casos, se hablaba también de una experiencia que están realizando las matronas del Hospital de la Plana. El Hospital de la Plana es un hospital comarcal de Villarreal, en la provincia de Castellón, y ahí se están haciendo experiencias de intentar hacer partos, diríamos, dignos, de intentar deshospitalizar los partos. Muchas veces un parto es una práctica que se puede hacer en el domicilio, bien asistida por una matrona, y a veces la asistencia hospitalaria no es necesaria. En la mayoría de los casos no es necesaria, en algunos sí. Entonces se está intentando crear pues, una especie de unidades
para ajenas un poco al hospital, anexas al hospital, pero que sean un poco diferenciadas para que la paciente no sienta esa hostilidad que siempre se siente cuando uno entra a un hospital. Todo el mundo dice, no, es que a mí no me gustan los hospitales, bueno, no tiene nadie, o sea, es normal, ¿no? Esa es una cosa que todo el mundo dice. Entonces, es este tipo de intentar hacer un parto más amable, más amigable, menos medicalizado, pues es una de las cuestiones que se están intentando llevar en este hospital, ya te digo, comarcal de La Plana. Y bueno, y esto que se ha llamado la violencia obstétrica, que está, según los que hablan en el documental, pues es una cosa generalizada, ¿no? Que a veces no es reconocida, porque, por ejemplo, contaban experiencias chicas que han dado a luz que se les metía en el quirófano para hacerle la cesárea, que nadie le explicaba nada, que le cogían la vía, que la intubaban, que no sé qué y tal, y nadie le explicaba nada. Eso, fíjate tú la incertidumbre, el malestar que puede crear, ¿no? Y pues bueno, todas estas cosas intentar humanizarlas y hacer un ambiente que sea más parecido al del domicilio y menos parecido al de un hospital, ¿no? Para intentar, diríamos, que el parto sea algo más relajado y no una cosa que suponga un estrés adicional para la paciente. Y de esto hablaba el documental, y a mí me parece que es un tema muy interesante, que por eso quería contároslo y hablar de eso que llaman en el documental la violencia obstétrica, que es muchas veces esa falta de empatía hacia la paciente, esa falta de conexión que ocurre muchas veces, y a veces comentarios como no chilles no es para tanto, cuestiones así, minimizar el dolor de los demás siempre es una cosa a mí me parece Ya. muy fea, porque el dolor solo le duele a uno mismo, ¿no? Entonces nunca es valorable, ¿no? Y bueno, y hablan aquí de técnicas que se cuentan, por ejemplo, ahora se emplea mucho el óxido nitroso, que mezclado con oxígeno al 50% se inhala en los momentos de las contracciones, y eso pues alivia el dolor, ¿sabes? Los pacientes lo acogen muy bien, es una cosa bien tolerada, que no tiene riesgos. O por ejemplo la bañera, que la bañera no, el objeto de la bañera de agua caliente es porque produce cierta relajación en la paciente y disminuye también la sensación de dolor. Y eso está muy bien, se está implementando ya en bastantes hospitales. Y luego técnicas como la piel con piel, que eso, por ejemplo, en el Hospital de Guadalajara se hace. ¿Qué es la piel con Y piel? pues muy sencillo, es que nada más nacer el bebé, el niño, se le ponga en la piel, Mm. piel con piel, ¿no? Junto a la piel de la madre se tapa el niño, pero la piel está en contacto con la madre. Ese contacto directo, diríamos, intenso, después del nacimiento es muy importante, pues para crear un vínculo especial madre-hijo, ¿no? Que eso ocurre en todos los mamíferos, ¿no? O sea, es una Ujú. cosa generalizada, y en el ser humano, pues muchas veces lo que ha habido, la hospitalización, esta hospitalización del parto, pues creaba que al niño se te lo llevaran, le exploraran, le limpiaran, le lavaran, no sé qué y Ujú. tal, incluso lo vistieran y después se lo dieran a la madre, ¿no? Ujú. Y había unos minutos ahí de angustia por parte de la madre de no estar con su hijo, ¿no? Ujú. De no tener ese contacto directo, ¿no? Y Ya. entonces, bueno, pues todas estas técnicas, intentar implementarlas y luego hacer que estas salas, esos paritorios, sean algo más amables, que no un frío sitio parecido a un quirófano, ¿no? Donde lleno de instrumental, intentar todo eso, ¿no? Y este grupo de matronas del Hospital de La Plana, pues esto, junto con, pues han hablado con el gobierno en la ley esta última de reproducción sexual, que fue tan famosa y tal, que se llamó la ley del solo sí es sí, que nos centramos muchas veces la prensa en hablar solamente en algún aspecto, ¿no? De la Ujú. ley, cuando la ley recogía muchísimos más aspectos, y entre ellos recogía pues estas iniciativas de crear unos partos más amables, más dignos y más adecuados, ¿no? Y que además, que es un problema que se ha planteado en la Organización Mundial de la Salud. Hay estudios que demuestran lo que se llama la violencia obstétrica, que es generalizada en prácticamente todos los países, incluso en los países más desarrollados, que es esa falta de empatía con la paciente, y que eso se ha demostrado con estudios que existe en la Organización Mundial de la Salud,
y ha habido incluso propuestas en la ONU para intentar paliar por medio de leyes, por medio de actividades legislativas, intentar paliar pues esta violencia obstétrica. ¿Qué Ujú. te parece todo esto, José Luis? Muy interesante porque evidentemente es un campo que desconozco, a pesar de que todos hemos pasado por ahí como cuando hemos nacido, y muchas han pasado por ahí a la hora de dar a luz, a la hora de parir. Lo que pasa es que, claro, por eso te digo que es completamente desconocido para mí, y estás haciendo planteamientos que no se me habían pasado a mí por la cabeza, pero porque, claro, llega una mujer que después también cada parto entiendo que es un caso. La que sea un primer hijo vendrá con una disposición diferente a la que sea el tercero, por ejemplo, o el quinto. Y claro, todo eso hay que también tenerlo en cuenta. Para la matrona, para el médico, no puede ser un parto más, ¿no? Porque yo creo que se trata de eso, ¿no? Y lo que decías muy bien, empatizar con la mujer, con la mujer y con el propio feto, que son, como decíamos, los protagonistas. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, por eso lo de la preparación al parto a mí siempre me ha parecido interesante. Yo Ujú, creo que las preparaciones al parto además tienen que tener como esa puesta en común. Esto sale en el documental bien, en el que las madres, las que ya han tenido algún hijo, comentan los inconvenientes, comentan su situación y lo comentan con la matrona posiblemente que les vaya a asistir, porque que haya una relación entre la matrona que va a asistir el parto y la mujer es importante porque ahí se tiene que establecer una gran relación de confianza y la confianza se establece solo con el conocimiento previo, ¿me ujú, explico? Entonces, la medicina en general parte del principio de la confianza del mm, paciente hacia el médico, ¿no? Si mm, no hay esa confianza, si no hay esa buena relación, no surge de ahí una actitud terapéutica, ujú. no va a haber un tratamiento efectivo. Si tú Eh, vas a un médico con desconfianza, pues es que da igual lo que te mande, no te va a ir bien. Ya, O ya, sea, la ya. vida Se es tiene así. que crear esa complicidad, ¿no?, entre la matrona Claro. y la futura mamá. Ahí, no lo sé, ahora hay muchos tipos de partos diferentes, ahora como todo está moderno, como decías, lo del parto en la bañera, decías lo de las mujeres que prefieren dar a luz en su propia casa, o temas seguramente de lo más dispar. ¿Todo eso es recomendable, o desde tu punto de vista lo mejor es llevar un seguimiento desde el minuto uno hasta que finalmente el niño haya nacido? Claro, hombre, el seguimiento durante el embarazo es fundamental, ¿vale? Hay que controlar muchas cosas y es fundamental. O sea, la paciente tiene que hacer las revisiones obstétricas todas necesarias, vacunarse, ojo, vacunarse, hay que vacunarse de la tosferina entre las 18 y 22 semanas, si no recuerdo mal, 18 y 22 semanas, Ujú, 28 y 32, perdón, 28 y 32 semanas, y eso es importante. Vacunarse de la gripe también durante el embarazo, eso está totalmente indicado. Además, se ejerce un efecto muy positivo sobre los recién nacidos que adquieren esa inmunidad adquirida de la madre y todos estos aspectos son importantes, el seguimiento durante el embarazo, por supuesto, y luego lo que hablas tú, la personalización. Lógicamente, cada parto va a ser diferente y cada embarazada, cada parturienta va a necesitar cosas especiales, cuestiones especiales, únicas además. ujú, Aunque hay que decir que la mayoría de los partos pueden ser naturales, no necesitarán medicación y no necesitan la episiotomía. La episiotomía es un corte que se realiza, es una cosa bastante traumática, que se realiza pues, para evitar los desgarros incontrolados durante el parto. Hace 40 años se realizaban sistemáticamente las episiotomías, ¿vale? Al 100% de las pacientes, y esto se ha visto con el tiempo que solamente lo requieren alrededor de un 20% de las pacientes, parece ser ujú, que requieren episiotomía, pues hay que personalizarlo, hacerlo solo cuando haga falta. La episiotomía puede hacer falta porque el canal del parto sea muy estrecho, entonces puede ayudar y puede evitar desgarros incontrolados, ujú, ¿no? Pero hay que hacerlo con sabiduría y hay que hacerlo solo cuando haga falta, ujú, ¿no? Entonces, efectivamente, la personalización de la asistencia siempre es así, cada ujú. paciente es diferente
en obstetricia también, como ocurre en medicina, ¿no? Mm. No hay enfermedades, sino muy al contrario, hay pacientes. Mm. Hay otro aspecto que, si no me equivoco, hay en ocasiones, cuando el parto es normal, cuando no es problemático, al padre se le permite asistir al parto. ¿Podría cumplir el padre esa función de empatía, esa función de... Yo creo que es la mejor persona que podría hacerlo, ¿no? De decir, estoy contigo, venga, no sé qué tal, mientras la matrona y el médico están trabajando. O a lo mejor también puede ser que traiga complicaciones más que beneficios. Hombre, los padres en general son actores secundarios en este drama, ¿no? Sí, En esta situación. Yo creo que está bien la presencia de los padres en los partos en general. Hombre, hay situaciones a lo mejor que pueden ser traumáticas, difíciles y tal. A lo mejor no es adecuado que lo vea porque sí. en esto, como en todo, puede haber situaciones muy complejas de asimilar, ¿no? Pero vamos, en general, en el 90% diría yo de los partos, la presencia del padre siempre es positiva, siempre es un apoyo, siempre es una persona más que está ahí junto y que además es también una cosa de una belleza estupenda, ¿no? Yo tuve Hombre, la desde suerte de luego. ver nacer a mis dos hijos y es un recuerdo que es desde luego indescriptible, ¿no? Y maravilloso, o sea Hombre, pero que tú sí. en tu condición de médico, evidentemente estás interpretando en todo momento lo que ocurre y no te pones nervioso y, por supuesto, tienes acceso privilegiado a ese momento que tiene que ser absolutamente maravilloso también para la madre, para el padre, el ver cómo llega al mundo un hijo. En fin, muy interesante todo esto que nos has dicho sobre un tema que, como decíamos, muchos no habíamos valorado. Y por eso te agradezco que lo hayas traído. No vamos a terminar la sección, bueno, pues sin dar una buena noticia de la cual ya me has hecho partícipe. El doctor Bernadó vuelve a las andadas, se vuelve a poner la bata blanca y vuelve a pasar consulta. Hombre, cuenta, Ramón. Pues la verdad es que después de una temporada larga sin el ejercicio profesional habitual, ¿no? Porque sí que es verdad que he ido resolviendo consultas de amigos, de antiguos pacientes y tal, pues he decidido volver a pasar consulta porque lo echaba de menos, porque echaba de menos la actividad asistencial y echaba de menos a los pacientes, ¿no? Y estoy muy contento. Va a ser una actividad muy reducida, solo dos mañanas por semana en la clínica de la Antigua. Y bueno, pues es mi reincorporación a la medicina activa, diríamos. Y la verdad es que, bueno, pues espero estar a la altura de lo que se puede esperar de un profesional digno. Hombre, estoy seguro que sí. Los que hemos sido y seguiremos siendo pacientes tuyos, sabemos que estás sobradamente a la altura, no solo de un profesional digno, sino, en fin, que sabemos que, sobre todo, bueno, aparte de, evidentemente, los conocimientos, de llegar, de las pruebas diagnósticas que recomiendas, que consideras oportuno y todo eso, lo que hablábamos también hace un momento con el parto, la empatía, la proximidad, no tiene nada que ver llegar a un médico que parece que te está haciendo un traje a medida que llegar a un médico como el doctor Bernardo que como que te sientes arropado desde el minuto uno, ¿no? Entonces yo creo que eso es también muy importante, por supuesto, con Eres todo lo muy demás. amable, José Luis, y me emocionas, me emocionas. Te lo agradezco mucho que digas esas cosas. En fin, bueno, pues ya nos iremos viendo mañana mismo para hablar de cine. Y ya en consulta, porque Por ya supuesto. sabes que cuando haya Cuento contigo, José Luis, cuento cuando haya contigo. por ahí alguna pequeña duda, digo, bueno, pues pido cita, me acerco Que, y que sí. tú eres un paciente VIP, no te Ah, olvides. sí, hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que para ti, por lo que me han contado, todos son pacientes VIP, lo cual me alegra mucho. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por este ratito que Gracias, nos has José dado, Luis. por todo lo que nos has enseñado y por volver al ejercicio profesional. Muchas gracias.